Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy venimos con un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar y que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Como ya habrán visto en el título, vamos a desgranar una situación que ha puesto a muchos de cabeza. Ande aclaró la verdad y Kerem mintió sobre esto en su relación. Sí, así como lo leen. Han sido días de especulaciones, de rumores, de defensas apasionadas por ambas partes, y hoy vamos a intentar poner un poco de orden, basándonos en la información que ha salido a la luz y en las declaraciones que hemos podido recopilar. Antes de sumergirnos de lleno en este drama que involucra a dos figuras tan populares, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es fundamental. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando se trata de las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No queremos que se pierdan nada. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un foco de atención mediática, ¿verdad? Desde que empezaron a salir, cada paso que daban, cada foto que compartían, cada comentario, era analizado hasta el último detalle. Y como suele ocurrir con las parejas tan queridas, también han sido objeto de todo tipo de rumores y especulaciones, algunas más fundadas que otras. Sin embargo, lo que ha sucedido recientemente ha sido un terremoto, un verdadero sismo en el universo de sus seguidores. Durante mucho tiempo ha circulado una historia, un rumor específico sobre una situación particular dentro de su relación. Un rumor que Kerem, de una forma u otra, había estado desmintiendo o al menos, dejando en un segundo plano, minimizándolo o presentándolo de una manera que no correspondía con la realidad que ahora parece haberse revelado. Y aquí es donde entra Hande para poner las cartas sobre la mesa. La tensión se había ido acumulando. Había declaraciones, entrevistas donde se tocaba tangencialmente el tema, pero siempre de forma ambigua. Kerem, en su momento, había negado rotundamente o evadido responder directamente sobre este asunto específico, dando a entender que no había nada de qué preocuparse, que las especulaciones eran infundadas. Pero como suele decirse, la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Y la verdad, señoras y señores, es que Hande ha sido la encargada de desmentir una vez más, pero de forma contundente, la versión que Kerem había estado ofreciendo. La situación en cuestión, y aquí es donde se pone interesante, tiene que ver con algo que, de ser cierto, habría puesto a prueba la confianza y la sinceridad en cualquier relación. Hablamos de un tema delicado, que toca fibras sensibles sobre la honestidad entre parejas. Según lo que se ha podido deducir de las últimas declaraciones de Hande, y de los reportes de la prensa turca que han seguido de cerca este caso, Kerem habría estado presentando una versión de los hechos sobre este tema particular que no se ajusta a la realidad. La implicación es clara, Kerem mintió. No de una manera casual, sino sobre algo que, de haberse sabido, podría haber cambiado la percepción pública de la pareja o, más importante aún, la dinámica interna de su relación. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta mentira? Los detalles aún son un poco difusos, y es natural que sea así cuando se trata de la vida privada de personas públicas. Sin embargo, las pistas apuntan a que Kerem, en entrevistas o en conversaciones con terceros que luego se hicieron públicas, habría omitido o distorsionado información relevante sobre este asunto. Hande, al parecer cansada de esta versión diluida o directamente falsa, ha decidido intervenir para aclarar lo que realmente sucedió. Piensen en esto, cuando uno está en una relación, la honestidad es la base. Y si una de las partes presenta una fachada que no se corresponde con la realidad sobre un tema importante, eso genera desconfianza. La intervención de Hande no es solo una aclaración pública, es un acto de afirmación de su propia verdad y probablemente de la necesidad de poner fin a una narrativa que no la representa o que, de alguna manera, la perjudica. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Los fans están divididos como siempre. Algunos defienden a Kerem a capa y espada, argumentando que las palabras de Hande pueden haber sido malinterpretadas o que ella misma está buscando atención. Otros, sin embargo, ven en las declaraciones de Hande la confirmación de lo que sospechaban, y se muestran decepcionados con Kerem. Y luego están aquellos que simplemente están disfrutando del drama, porque, seamos sinceros, un poco de drama en la vida de las celebridades siempre nos da de qué hablar. Lo interesante de este caso es cómo la opinión pública se construye y se
E construye en tiempo real. Lo que un día es una verdad inamovible, al día siguiente, con una nueva declaración, puede desmoronarse. Y esto nos enseña mucho sobre cómo consumimos la información, especialmente la relacionada con la vida personal de las celebridades. Ande, en su aclaración, no ha entrado en detalles escabrosos, eso es importante destacarlo. No ha lanzado acusaciones directas y vulgares. Su enfoque parece ser más el de corregir una información que se ha difundido de manera errónea, y en ese sentido, su intervención tiene un peso considerable. Cuando una persona que ha estado en el ojo del huracán decide hablar, y lo hace de una manera tan clara, suele ser porque ya no hay otra opción, o porque la verdad necesita ser dicha. Podemos inferir, basándonos en la forma en que se ha desarrollado la noticia, que el tema en cuestión es algo que Kerem manejó de forma poco transparente. Quizás se trató de un malentendido que él magnificó al negarlo, o de una situación que él prefirió no afrontar con total honestidad, optando por una versión más conveniente. Lo cierto es que ahora, con la intervención de Ande, la balanza parece inclinarse hacia una realidad diferente a la que Kerem había promocionado. La pregunta clave ahora es, ¿cuáles serán las repercusiones de esta revelación? ¿Cómo afectará esto a la imagen de Kerem Bürsin? ¿Y cómo se posicionará Hande Erçel ante esta situación? Lo que sí está claro es que esta aclaración de Hande ha abierto una caja de Pandora, y las respuestas a estas preguntas tardarán un tiempo en llegar, y seguramente estarán rodeadas de más especulaciones y análisis. Es fundamental recordar que, aunque nos encante seguir la vida de nuestras estrellas favoritas, siempre debemos mantener un sano escepticismo. Las entrevistas son escenarios cuidadosamente preparados, y las relaciones personales, incluso las más públicas, tienen sus complejidades. Lo que vemos en pantalla o en las revistas no siempre es el reflejo completo de la realidad. En este caso particular, la claridad que aporta Hande es un soplo de aire fresco para aquellos que buscaban la verdad. No se trata de juzgar a ninguno de los dos, sino de entender lo que ha sucedido desde una perspectiva más informada. Kerem, en su intento por mantener una imagen o por evitar un conflicto, parece haber optado por un camino que ahora Hande ha decidido corregir. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la transparencia en cualquier tipo de relación, no solo en las de pareja, sino también en las que construimos con nuestro público. Cuando se genera una expectativa o se presenta una narrativa, es importante que ésta se base en la honestidad. Y hasta aquí, queridos amigos, hemos intentado desgranar este embrollo que ha puesto a todos a hablar. Hemos visto cómo Hande ha dado un paso al frente para aclarar la verdad sobre un tema en el que Kerem, según parece, había estado presentando una versión distinta. La clave está en la sinceridad y en la transparencia, dos valores que en cualquier relación son fundamentales. Así que, para resumir, lo que hemos abordado hoy es cómo Hande Erçel ha intervenido para desmentir y aclarar una situación específica en la que Kerem Bürsin, según las informaciones, habría dado una versión de los hechos que no se correspondía con la realidad. Esto ha generado, como era de esperar, un gran revuelo en las redes sociales y entre los fans de ambos. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande hizo bien en aclarar la situación? ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ***, dejen sus comentarios abajo, queremos leer todas sus opiniones y reflexiones, ***. Y por último, si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, ***, no olviden darle un gran me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem, para que todos estén al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho ***, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita ***. Sería un gran apoyo para nosotros y les aseguraría no perderse nada de lo que viene. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima.